Marcos capítulo 3, versículo 1 en adelante. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, ¿quién dijo? Jesús: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, ahí vemos una secuencia de personas entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Que el Señor añade bendición en su palabra. Tome nuevamente su lugar, glorificando y bendiciendo el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dije, glorificando y bendiciendo el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Si es para el Señor, désela con todo el corazón. Meditando en esta mañana, preparando la dirección, pidiendo a Dios guianza para poder compartirle esta palabra, llama mi atención la inclinación de los que aparentemente tenían que ayudar a todos aquellos que se reunían en el templo en el día de reposo. Tenemos que darnos cuenta de las costumbres, de ciertas prácticas que muchas veces parecieran como si aquello fuese algo normal. Nosotros sabemos, amados hermanos, que necesitamos ser verdaderos adoradores. Nosotros tenemos que pedirle a Dios en cada momento o en cada oportunidad que Dios nos permite reunirnos, una experiencia nueva, porque cuando experimentamos el poder de Dios, ese poder de Dios nos da el crecimiento, nos da la fortaleza, nos da el aliento, y todo lo que recibimos de Dios es para bendición para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Aquí vemos el hombre de la mano seca. Su impedimento, él estaba lisiado, por decirlo así. Si vemos más al fondo, examinando la palabra del Señor, usted puede comparar tanto como lo dice aquí la versión que hemos leído o la escritura que hemos citado, para poder de entrar de lleno al consejo de la palabra del Señor. Aquí, según lo que Marcos o el Evangelio de Marcos lo comparte, dice que este hombre tenía su mano seca. Y según Lucas capítulo 6 y en el versículo 6 lo habla más abiertamente, que esa mano era la mano derecha. Ahora, estamos hablando de la situación de este hombre que tenía la mano seca. Aparentemente, cuando uno nace con un defecto de físico, la gente se mofa, la gente acostumbra a reírse, a burlarse y a tomar aquel defecto físico como una, podemos decir, como cierta maldición. Nosotros sabemos que cuando venimos a Cristo, Cristo rompe toda maldición, Cristo nos hace libre. La Biblia dice que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. A pesar de la condición
de este hombre que estaba lisiado de una mano, este hombre no permitía que los complejos, que las murmuraciones tomaran, hermano, ventaja y lo desanimaran. Este hombre conocía de Dios, sabía quién era Dios. Ahora yo pregunto, nosotros en pruebas, en adversidades, en conflicto o en las luchas de la vida, nosotros seguimos hacia adelante porque poderoso es Dios que nos llamó para guardarnos aún hasta el día de la prueba. Denle esa ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón. Quiero profundizarme un poquito más. Aquí vemos una enseñanza muy preciosa con respecto a la relación de una actitud, que debido a la obediencia de este hombre, cuando el Señor le llamó y le hizo saber a aquellos religiosos, por decirlo así, es lícito sanar o matar, ayudar o quitarle la oportunidad a aquellos que lo necesitan. Nosotros, como seres humanos, estamos en este mundo y en este mundo vamos a ver muchas cosas que posiblemente haya cosas que nos desanimen. Vamos a ver cosas en que nos van a perturbar. Vamos a oír de cosas que nos van a entristecer. Pero nosotros como creyentes no debemos de basarnos en emociones o en sentimientos, sino debemos de estar fundados en la palabra del Señor, porque esta palabra nos va a ayudar, hermano, para llegar a la meta final. Si es para el Señor, déselo con todo el corazón. Vemos la actitud de este hombre y por su obediencia este hecho quedó registrado en la historia como por ejemplo para cada uno de nosotros. Y nuevamente leamos la porción de la escritura. Volvamos nuevamente a Marcos capítulo 3. Bendito el nombre del Señor. Y lea conmigo lo que dice, comenzando el versículo 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. El Señor sabía que el primer impedimento que se había de encontrar en el camino eran los religiosos, eran los fariseos, eran aquellas personas que creían estar tan cerca de Dios, pero con sus acciones estaban lejos de la verdad. ¿Quién es Dios? Aquí vemos, hermano, el plan, cómo estas personas, hablando de los fariseos, procuraban tomar cartas en el asunto de cómo el Señor estaba quebrantando, por decirlo así, un orden que había sido mismo establecido por Dios. Dios no vino a quebrantar el orden, sino que Él vino a cumplir ese orden, hablando acercamente del día de reposo. Todos aquellos que venimos a Cristo descansamos en Él, tenemos libertad en Él, le damos gracias a Dios por esa obra hermosa y gloriosa, porque sabemos que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a ir perfeccionando. Miramos cómo las personas procuraban acechar al Señor, y según la versión o el evangelio de Marcos lo describe que el ambiente, hermano, se respiraba como una forma de atacar al Señor. Y tal vez usted pensará que ahora que determinó hacer esta
este paso de obediencia, ha determinado en su vida creer en el Señor. Y aunque mucha gente le puede estar señalando, criticando, murmurando de que por qué tanto insistes en ir a la iglesia, deja a Dios en paz. No, hermano, Dios en verdad, Él sí agrada de aquellos que se desafían a sí mismo. Dios en verdad sí agrada de aquellos que, a pesar de pruebas, a pesar de enfermedades, a pesar de luchas en la vida, seguimos insistiendo, porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes podrán arrebatar. Y yo creo que si en esta tarde nosotros nos esforzamos, vamos a ver, vamos a recibir esa bendición de parte del Señor. Amén, hermanos. Miramos por la palabra del Señor que se podía respirar un ambiente, hermano, no agradable, un ambiente desagradable. Los religiosos viendo la postura de Jesús, los religiosos viendo qué es lo que Jesús iba a hacer. Y nosotros sabemos que Jesús vino a esta tierra con una misión. ¿Cuál era? ¿Y cuál es la misión de Jesús? Jesús vino a esta tierra a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Y aquí el Señor mira que posiblemente este hombre de la mano seca, no sabemos si había nacido por un problema físico. No sabemos si cuando era un bebé se le cayó a mamá o a papá o al criado o al hermano. No lo sabemos. Pero este hombre le hizo frente a la vida. Y este hombre, yo lo puedo ver de esta manera. Era un hombre devoto, era un creyente, fue obediente, supo esperar, pero sobre todo supo, hermano, confiar en Jesús. Supo confiar en Jesús. Todos aquellos que confían en el Señor los compara como el monte de Sión, que no se mueve, pero permanece para siempre. Este hombre lo miramos y miramos la influencia, los líderes que le acechaban, y miramos que el Señor comprende el ambiente y Él se propone a llamar a aquel hombre. Oiga bien, todo aquel que el Señor lo llama para dar su bendición. Todo aquel que Dios llama, lo llama para que compruebe la diferencia en las cosas de este mundo y lo que es en verdad el poder de Dios. Este hombre se encontraba en la sinagoga y este hombre sabía que hay un Dios, un Salvador, un Redentor. Y este hombre pone su confianza en Jesús. Y cuando el Señor miramos por la palabra, dice claramente en el versículo 3 del capítulo 3, según San Marcos 3:3, dice: entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Porque el Señor lo desafía. Él que conoce los corazones, él que sabía cuál era la intención de aquellos hombres, hablando sobre los fariseos, el Señor le dice: no temas, ponte en medio. ¿Por qué el Señor dice ponte en medio? Porque voy a glorificar mi nombre. Porque voy a hacer que estos hombres entiendan que solamente Dios, por medio de Cristo Jesús, puede salvar, puede sanar y puede liberar. Bendito es el nombre poderoso del Señor. Este hombre atiende la voz de Dios. Y yo quiero dirigirme a aquellos que muchas veces hemos oído la voz de Dios y hemos sabido nuestra condición espiritual
Y decimos muchas veces, voy a arreglar mi vida, voy a mejorar mi condición, voy a ser un mejor esposo o una mejor mujer, o voy a ser un mejor hijo o un mejor padre. Solamente son palabras sin hechos. Este hombre escuchó lo que el Señor quería hacer, y hoy yo me atrevo a decir que Dios quiere hablar al corazón de cada uno de nosotros como oyente, que Él quiere que nosotros entendamos que la razón tal vez que este hombre tenía la mano seca, no sabemos si fue un defecto cuando nació, no sabemos si fue un mal golpe, no sabemos, hermano, si le hicieron que cayera. Pero yo quiero decirte que el enemigo ha buscado formas y maneras de querer impedir el avance de cada uno de nosotros. Y tal vez en este momento de prueba de 15 meses de pandemia, no tuviste la libertad, pero Dios puso los medios para poder alimentar tu alma. Dios puso los medios para poder fortalecerte. Y Dios ha puesto, hermanos, los medios para que ahora tú y yo glorifiquemos y bendigamos el nombre poderoso del Señor. Cuando meditaba en la situación o el estado de una parte del cuerpo de este hombre, hablando directamente de una mano seca, la otra hacía la función de otro, de aquella mano que estaba seca. Y meditando en lo difícil, yo no sé si usted alguna vez se ha golpeado un dedo o se ha golpeado toda la mano. Es doloroso, hermano. Hay golpes que hasta nos hacen gritar por el dolor. Ahora yo veo este hombre con la mano seca, y Dios me hablaba a mi corazón que hay golpes en la vida de los seres humanos que están permitiendo que el ser humano se esté secando espiritualmente hablando. Que hay gente que ya no tiene el deseo, el anhelo de buscar a Dios como comenzamos, como empezamos. Que hay gente, hermano, que ha visto las cosas que le han afectado, y ese dolor o esa inquietud te ha atado y te ha limitado. Pero sobre todo, lo que yo veo, que los problemas en la vida muchas veces hace que el hombre sea inválido espiritualmente hablando, que ya no tiene esa entrega total con el Señor, que ya no tiene ese deseo de creerle al Señor, de permanecer en el Señor. Este hombre sabía que los mismos líderes no iban a permitir que este hombre, primero el obstáculo es que el Señor Jesús no podía hacer nada por respeto a lo que es el día de reposo. Según la costumbre judía, es que el día de reposo era para santificarse. Nosotros sabemos que el Señor dice: sé santo porque yo soy santo, santo, santo. Bendito es el nombre poderoso del Señor. Lo que vemos, hermano, hermana, que escribía yo esto, que este hombre tenía la mano tullida, como le decimos allá en Centroamérica. Debemos saber que algunos motivos por lo que se puede estropearse la mano, puede ser que en el invierno los cambios bruscos de la temperatura o la humedad puede también ser un factor. Yo no sé si usted ha sufrido con manos resecas. ¿Están aquí, hermano? Que por causa de trabajar con líquidos o con químicos, las manos se abren, los dedos se parten.
Y aunque usted se echa crema, aquello le quema, le duele. Ahora, meditando en lo que en nuestra vida terrenal, pongámonos a pensar lo que es la vida espiritual. Los impedimentos, las limitaciones, los obstáculos, los pretextos. Son muchas barreras en que podemos estar nosotros rodeados. Pero nosotros tenemos que creer a Dios, confiar en Dios y permanecer en obediencia para poder ver lo que Dios es capaz de hacer o darnos a cada uno de nosotros. Buscaba yo acerca qué es tener una mano seca, y buscando en el diccionario me salía un significado que mano seca, pues podemos creer que es una mano caída, una mano que no puede sostener nada, una mano que no nos ayuda para nada. Y tal vez podamos nosotros pensar que a nadie le interesa mi problema. Tal vez podemos creer que Dios así me quiere como un fracasado. Tal vez pueden venir ideas que somos unos inútiles. ¡No! Somos un pueblo lavado por la sangre del Cordero de Dios. Somos un pueblo que hemos creído que la palabra del Señor jamás volverá vacía. Y yo veo, hermano, todas estas funciones que cuando uno tiene dolor en la mano, entra la debilidad. Usted no ha cargado algo pesado en su mano y lo ha sostenido por mucho tiempo. ¿Qué sucede cuando usted duerme sobre su brazo? Se le adormece aquello. Se cansa y usted despierta y siente que la mano no está ahí, como si la siente dormida. Es que en verdad está dormida la mano. Pero ¿qué quiere Dios? Que el pueblo despierte. ¿Qué quiere Dios? Que el pueblo esté atento a los tiempos que estamos viviendo. Que el tiempo, hermano, se acerca y el que ha de venir vendrá y no tardará. Bendito es el nombre poderoso del Señor. La Biblia me hablaba y le decía: Señor, parece como si esto no va a ser suficiente para el pueblo. Y el Señor me traía a mi mente: acuérdate de Mefiboset. ¿Ha leído usted la historia de Mefiboset? Un hombre lisiado, un hombre que tenía problemas para caminar, un hombre que posiblemente pensaba que estaba marcado. Y cuando David supo que de la herencia de los sobrevivientes, si había a alguien, hermano, en que David amaba, era la descendencia de Saúl. Y cuando él supo que Mefiboset, a pesar de sus limitaciones, a pesar, hermano, de su invalidez de un pie, él le llamó, y a él vino tal vez pensamiento negativo. Posiblemente habrá pensado: el rey me llama para burlarse de mí. ¿Qué va a hacer el rey de mí? Pero él no entendía que en verdad el rey lo llamaba porque tenía un lugar para él en la mesa de él, para bendecirlo, para honrarlo, para que él pudiera entender que Dios, hermano, no es como los hombres, que Dios llama para poder darnos a conocer cuán grande es el amor que él tiene para toda la humanidad. Cuando Mefiboset se enteró que David lo mandó a llamar, él no podía caminar. Dice que venía arrastrando sus pies, tenía dificultades, pero tenía una disposición. ¿Cuál es tu disposición? ¿Cuál es tu sentir? ¿Cuál es tu deseo? Espero que me puedo explicar en esta tarde, hermano. Tal vez usted dirá: mi familia, mi esposo, mis hijos, mi esposa
Ya no quieren seguir conmigo en esto que he creído, porque creemos en un Dios de poder, creemos en un Dios poderoso, creemos en un Dios maravilloso. Y tal vez ahí es donde el enemigo ha tomado cierto poder, ventaja, y ha querido, hermano, que tú y yo nos desanimemos en la vida. Pero nosotros no somos los que retrocedemos ni andamos por vista, sino el justo por su fe vivirá. Nosotros hoy, hermano, a pesar de cómo está el panorama, no venimos por un, hermano, a ver qué vemos, sino venimos por lo que no vemos, pero lo sentimos en lo profundo de nuestro corazón. Creemos que Dios en este lugar está para bendecir a su pueblo. Creemos que Dios está en este lugar para sanar, para liberar, para derramar esa lluvia de bendición para todos aquellos que le busquen con todo el corazón. Veo algo interesante y veo cómo Dios nos hace ese desafío. Marcos 3:3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. ¿Qué quiere decirnos Dios en esa crisis, en ese problema, en esa angustia? Levántate, dale gracias a Dios, porque este problema te hizo ver que solamente en Dios se encuentra nuestro refugio, que solamente en Dios se encuentra nuestra victoria, porque hay victoria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Lo primero que el Señor le hizo ver: levántate, recapacita, vuelve en sí. Y esto, hermano, habla a mi corazón de una manera muy especial. Posiblemente nosotros hemos llegado a una norma, a una costumbre, a una rutina, y nosotros necesitamos levantar nuestro vuelo. Nosotros necesitamos levantar nuestro ánimo. Nosotros debemos de estar más que agradecidos para con Dios, hermano. ¿Por qué agradecido? Porque Dios me permitió pasar esa prueba, pasar esa dificultad, reconocer que solamente nos ha sido revelado un solo nombre, y en ese nombre vamos a ver la gloria de Dios. La Biblia dice que todo aquel que invocare el nombre de Jesús no va a ser avergonzado. Cuando Mefiboset escuchó que el rey lo había mandado a llamar, había angustia, había aflicción, había tantas cosas que posiblemente hubiera pasado en su mente. Pero si él no se decide a ir, el rey iba a mandar a sus siervos a buscarlo. Qué hermoso es el Señor. Qué precioso es el Señor, hermano. Que el Señor ha permitido que haya todas cosas de situaciones difíciles, pero Él no nos ha soltado. Él nos mantiene, porque la Biblia dice, hermano, que si Él por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito y alabado es el nombre del Señor. Hemos visto por la palabra cómo los amigos se interesan por aquel hombre que estaba paralítico. Abrieron el techo e hicieron un lugar para que el Señor mirara la condición de la voluntad, de los corazones, de los amigos, para que el Señor hiciese un milagro. Tal vez un amigo te ha dicho: mira, sintoniza Camino Santidad TV, que ahí hay palabra de Dios. O vete a la computadora y búscanos por medio de YouTube o por Facebook Live, y ahí Dios tiene algo para ti. Y yo creo, hermano, que esos buenos amigos son escasos en la vida. Y el Señor, así como miró el sentir de aquellos que bajaban a aquel hombre
paralítico, el Señor lo primero que le dijo: tus pecados te son perdonados. No dijo el Señor: ahora porque has de hecho este desafío, recibe. No, tus pecados te son perdonados. Porque ¿de qué sirve que salgamos aquí contentos y alegres si no tenemos ese compungimiento en el corazón? Necesitamos reconocer, hermano, que Dios en su gracia nos salvó, nos rescató y nos limpió, y tiene una promesa para todos aquellos que creen en Él. Cuando el Señor le dijo a Ezequiel, ahí en Ezequiel capítulo 37, ¿cree que estos huesos secos vivirán? La respuesta sabia de ese profeta es: solo tú, Dios, lo sabes. Solo tú, Señor. Solo Dios sabe de quién o para quién es esta misericordia. Muchos creen, hermano, que por estar en una iglesia ya tienen garantizada la salvación. No, hay que esforzarnos. Hay que ser valiente. Hay que renovar nuestros votos y hay que darle gloria a Dios por la prueba. Hay que darle gracias a Dios por la lucha, y sobre todo hay que esperar pacientemente, porque Él ha de hacer su voluntad en cada uno de nosotros. Cuando el Señor le permitió ver aquel valle de huesos secos, ¿crees que vivirán? Solo tú, oh Señor, lo sabes. Solo el Señor sabe por qué ha permitido cosas en cada uno de nosotros. Y yo creo que uno de ellos, y me atrevo a decir uno de los factores para que nos agarremos de Él, hermano, que no desmayemos. El hecho que estamos hoy en este lugar, mire qué bendición más hermosa, hermano. He conocido iglesias, con todo respeto lo digo, que teniendo edificios preciosos por fuera, hermano, estén cerradas. ¿Por qué, hermano? Porque nos falta la fe, porque tememos a un contagio. Pero si el ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que le temen, Él los defiende, hermano. Él nos va a defender. Él permitió todo y va a permitir todo para que nosotros, con un propósito, le demos gracias al Dios poderoso. Amén. ¿Crees que estos huesos secos vivirán? Solo tú, Señor, lo sabes. ¿Usted cree que Dios puede levantar al drogadicto? ¿Usted cree que Dios todavía tiene misericordia? ¿Usted cree que Dios todavía puede restaurar aquellos matrimonios, esas familias partidas, hermano? Yo lo creo. Yo lo creo. ¿Y por qué lo creo? Porque sé que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y creo que Jesús es el Señor. Y creo, hermano, que Jesús, hermano, tiene grandes cosas para con cada uno de nosotros como creyentes. Cuando el Señor llamó al hombre, y lo primero que hizo esta pregunta a todos los que estaban allí dentro de aquella sinagoga: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, ¿cómo estaba el corazón de ellos? Con ira. Estaban molestos porque el Señor les había confrontado. El Señor no hablaba por la espalda, Él daba la cara. Y Él pregunta: usted dígame, ¿qué es lícito? ¿Qué nos conviene? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? No temamos a aquel que puede matar el cuerpo, sino temamos a aquel que puede condenar el alma. Y aquí el Señor ve que ellos callaban, pero sus corazones todavía frustrados, airados, molestos. El Señor dice hoy: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos
por mis caminos. El Señor nos llama y nos habla y nos invita. Aquellos hombres no dieron oportunidad y no le dieron crédito a Cristo Jesús. Pero yo creo que aquí habemos personas que Dios, en el dolor, en la dificultad, cuando sentíamos que ya no podíamos, Él nos hizo iluminar su palabra, porque la Biblia dice: el pueblo que moraba en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Fue la palabra, y es la palabra la que nos dará la victoria y nos traerá las bendiciones de parte del Señor. A pesar de la condición de la discapacidad física, este hombre tenía virtudes resaltantes. Primero, era un hombre que esperaba en el Señor. Era un hombre que sabía que Jesús tenía el poder para sanarlo. Él le dijo: extiende tu mano. Lo que no puedes hacer ahora, empréndelo. Pero no por méritos propios, sino todo lo que hagamos, sea de dicho o de hecho, hagámoslo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque el Señor nos da su palabra, y esa palabra abre camino para recibir y retener las bendiciones de parte del Señor. ¿Puede darle una ofrenda de palmas al Señor, hermanos? Hoy se dice en un punto médico que la descripción de este hombre con la mano seca, se dice que era un problema, hermano, de un parálisis radial. Ese parálisis radial causa la mano caída y causa, hermano, que haya dolores intensos. Pero yo creo que Dios tiene control. Yo creo que Dios hasta este momento sigue siendo Dios. Yo creo con todo mi corazón que si el Señor le llamó para hacer algo maravilloso, porque tal vez no puede hablar con el que está al lado suyo, pero dígale: al que ves ahora no es lo que piensas, sino Dios me trajo para yo ser agradecido. Este que usted ve no es ni la sombra de lo que fui 23, 28 años atrás. Cuando digo 28, ya vamos 27 años caminando con el Señor. Y ha habido pruebas, y han habido luchas, y he llorado, pero hasta aquí el Señor no me ha soltado ni me soltará. Y yo no soy el que me agarro, sino Él es el que me guarda de toda prueba, de toda lucha, y le doy gloria a mi Dios. Ya para terminar, dice la palabra: entonces, versículo 5, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. ¿Cómo es que Dios se entristece? Por la dureza de los corazones de los hombres. Si el hombre tiene duro el corazón, no puede permitir que la palabra fluya. Pero la palabra va a fluir. La palabra jamás va a volver vacía. La palabra tiene vida. Y cuando recibimos de Dios su palabra, recibimos de Él una esperanza nueva para la gloria y la honra de su santo y bendito nombre. Amén. Dérsela al Señor con todo su corazón. El tiempo se nos está yendo, hermano, pero yo me pongo a pensar: estar discapacitado de una parte de su cuerpo es batalloso, pero yo he visto a hombres que, a pesar de sus facultades, a pesar de sus faltas de miembro de cuerpo, han encarado la vida y han sido hombres exitosos, porque nunca se dieron por vencidos. Y lo que nos llena, y con esto quiero terminar, de esperanza,
Si yo por vosotros, ¿quién contra vosotros? Si Dios nos dice, yo peleo por ti, yo conozco tu dificultad, yo conozco tu limitación, yo conozco lo que tú luchas, yo conozco lo que tú batallas, yo conozco que hay noches que quieres dormir y no puedes. Y no puedes porque estás queriendo resolver tus problemas en vez de entregar tus problemas al que todo lo puede. Al que todo lo puede. Y ese es Cristo Jesús, hermano.